En esta oportunidad nos acompaña con su participación Hélène Sirven. Hélène es nacida el 10 de diciembre de 1956, es profesora emérita de Humanidades dedicada al arte y a la estética de la Escuela de Arte de la Sorbona, Universidad de París I, Panteón Sorbonne, y es miembro del laboratorio ACTE, diplomada de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París en 1986, profesora asociada de Artes Visuales en 1990 y doctora en Estética de 1994. Fue vicepresidente de investigación entre 2016 y 2020 en la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, especialista en historia de los viajes ilustrados en el siglo XIX, cuestiones coloniales, poscoloniales y decoloniales, insularidad y exilio, papel de las artes en las sociedades contemporáneas y la crítica de arte. Hélène es autora de una gran cantidad de textos, entre los últimos podemos mencionar eh, Sil, una película de Viviane Perlmutter e Isabel Ingold, que van a tener luego los alumnos también disponible y que es un artículo que Hélène ha publicado en la revista Recherche en Esthétique. Otro texto es Images de la Guerre, Alfredo Jaar, que es título en un libro sobre la guerra de cerca y de lejos, publicado por Alain Richard y en La Sorbonne del 2023. Los caminos creativos de la insularidad, a uno y otro, a la luz de Edouard Glissant y Alain Menil, que también está publicado como capítulo de libro, en el texto de Nudelman, Simasochi y Jean Thomas, publicado por Saint-Denis en el 2020, y también conferencias realizadas en portugués, una imagen entre lo visible y lo invisible, el legado de la antropografía en las artes modernas y contemporáneas, una conferencia con el doctor Pedro Sac del 21 de noviembre del 2022. Es decir que, bueno, Hélène, es un gusto tenerte en este espacio por antecedentes, por este cruce con los estudios visuales que de algún modo se puede advertir en tus textos y que es un tema de este seminario. La dejamos a Hélène entonces para escucharla en su conferencia. Sí, muchas gracias, Mariana. Disculpen mi acento y mi mal español porque hace mucho que no practico. Y muchas gracias por la ayuda con la traducción de lo que voy a decir con ustedes. Muchas gracias a Cleo Barrios y Mariana Giordano y a Miguel Almirón, mi amigo. ¿Qué amigo? Em, empiezo. Eh, ¿Por qué estas tres películas? Para reflexionar sobre las imágenes que muestran las alienaciones, posesiones siempre presentes en exilio y en otros lugares, elegí tres películas ejemplares. Una película antigua, especialmente innovadora sobre el racismo y el postcolonialismo, la inmigración y la muerte. Una película reciente basada en imágenes de cámaras de vigilancia sobre el exilio. Una película de ciencia ficción sobre la muerte, la catástrofe y la utopía basada en una performance con imágenes de Yugoslavia y un texto recompuesto a partir de una novela de culto. Estos tres largometrajes de alrededor de una hora de duración cada uno abordan la catástrofe y sus formas revisadas a través del medio cinematográfico y el compromiso de los directores. Todos ellos hablan de las diferentes formas de conflicto y destrucción que se generan y de cómo
denunciarlas a través de la que podría cambiar las cosas, o al menos en un primer momento concienciar y responsabilizar a la gente y conseguir que pasen a la acción. Así pues, estas imágenes adoptan formas diversas, encontrando temas urgentes, postcolonialismo, inmigrantes, catástrofes ambientales, planteados por cineastas singulares y poderosos. Destacan la necesidad de concienciar sobre la destrucción perpetrada por los poderes fácticos, las suelas de estos actos, las vidas y los sueños de otros lugares que se enfrentan a realidades dramáticas. Cambian nuestra forma de ver las cosas por la forma y el contenido de lo que nos dicen y nos hacen sentir sin concesiones. Ousmane Sembène dirige una historia sencilla y trágica basada en un cuento que escribió La Noire de en 1961 en un libro que se llama Voltaïque en 1962, en Présence africaine, tras la independencia de Senegal en 1960. Muestra que la actitud moderna está presente y que mata, en un neocolonialismo presente. La música que ayuda a identificar el lugar, Franca o África, desempeña un papel importante en la historia. Viviane Perelmuter e Isabel Ingold cuentan la historia del exilio de un joven emigrante, con todos sus peligros y traumas, sin juzgar, y cómo el arte puede abrir nuevas perspectivas. Las voces de varios protagonistas sin rostro llevan la historia. Joan Johnson reinterpreta una célebre novela filosófica, Los últimos y primeros hombres, 1930, de Olaf Stern, 1886 y murió en 1950, utilizando imágenes de monumentos en blanco y negro, salvo unos signos en color, y una voz en off para advertir de la muerte inevitable de unos seres humanos que, en realidad, son profundamente destructivos y cuyo exilio a Neptuno no hará su destrucción millones de años después de una estrella. Las imágenes de Spomenik, producidas en la antigua Yugoslavia, monumentos erigidos contra el nazismo por el régimen de Tito, se despliegan lentamente al son de una música melancólica. Las tres películas tratan de las consecuencias de la guerra, las guerras coloniales y su destrucción a largo plazo, la guerra económica y sus consecuencias políticas para las personas que tienen que abandonar sus países, la destrucción del planeta y de la humanidad en el relato filosófico, con los monumentos a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial como contrapunto. En los tres casos, la melancolía, la muerte, la resistencia, la denuncia, la y el destino están presentes en las imágenes, los diálogos, las voces en off, y un testimonio de la violencia de tiempos pasados, presentes y futuros. Los creadores en respectivos contextos, cómo se cuentan estas historias, texto, sonido, música, voz en off, blanco y negro, y cómo nos invitan a cambiar nuestras representaciones al espectador, meterle en la historia, animarle a pensar. El poder de blanco y negro en la interpretación es muy importante. Ousmane Sembène nació en Senegal en 1923 y murió en 2007. Nacido en Casamance, era un escritor, un director y guionista. Creció en una familia pobre y tuvo que dejar la escuela muy joven. Fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, fusilero inglés. Luego embarcó ilegalmente hacia Marsella en 1946 y se hizo estibador y militó en el Partido Comunista Francés y contra las guerras de Indochina y Argelia.
Participó en la lucha por la independencia del Senegal en 1960, publicó su primera novela en 1956, Le Docker Noir. Comenzó su carrera cinematográfica realizando documentales sociales y políticos África para pasar después a realizar largometrajes de ficción. Algunos de ellos son clásicos del cine africano. Tras asistir a la Escuela de Cine de Moscú, realizó su primer cortometraje, Borom Saret, el cartero, en 1962 y Nyai en 1964, una premiada adaptación de su relato Vehi sur Blanche Jeunesse sobre el incesto producido por André Sobada. La película fue premiada. Le Mandat, premiada en Venecia, es una crítica de la burguesía senegalesa posterior a la independencia y su primera película en Wolof. A, a partir de, excusez-moi, a partir de 1969 desempeñó un papel cada vez más importante en el Festival de Cine Africano de Gu, apoyando a los cineastas africanos. En 1988, Camp de Tiaroy, un homenaje a los fusileros senegaleses y una denuncia de los terribles sucesos cometidos por el ejército francés, fue censurado y raramente proyectado en Francia en 1998. A partir de 2000, se trabajó sobre el heroísmo cotidiano de las mujeres africanas, el problema de la circuncisión femenina, y Semben sigue siendo un cineasta que tiende a la mano a las africanas y los africanos. La Noir 2, versión restaurada en 2015 por la The Film Foundation, es un primer largometraje realizado en el África subsahariana. Cuenta trágica historia de Diwana, interpretada por Mimbise Tere, una joven senegalesa pobre en los años 60 al servicio de un matrimonio francés resistente en Dakar y luego en Francia, donde es explotada, traicionada, encerrada y decide quitarse la vida. La película es una condensada del cuento escrito por Semben, de que se ha eliminado una parte en color. Denuncia la violencia del colonialismo que padeció la dependencia africana, incluida la de la esclavitud colombiana y la inunificación en África y Francia. Las primeras imágenes muestran la llegada de un barco a Niza, el Ancerville. ¿Ha venido alguien a esperarme?, se pregunta Diana. A lo largo de la película escuchamos su voz en off, habla poco o nada de francés, su voz interior. Permanece callada ante sus jefes. Diana llega con su maleta, pasa por la aduana, el jefe viene a buscarla, mete la maleta en el coche y se marchan rápidamente. Ella se sienta delante, él no le abre la puerta. ¿Has tenido un buen viaje? Música de bar detrás. Estamos en Francia. C'est beau la France. Oui, monsieur. Paysajes, la promenade des Anglais, luego un cartel, Antibes y chemin de l'Ermitage, la calle donde viven. Por fin hemos llegado. Diana levanta la cabeza y mira a los pisos del edificio donde se supone que vivirá y cuidará a los hijos que la trajo de Dakar. ¿Eres vosotros?, preguntó la dueña. Hola, Diana. Diana se llevaba su maleta. La máscara que le había regalado a su jefe en Dakar estaba en la pared de la habitación principal. Y se ve que los jefes coleccionan objetos africanos. Diana da las gracias a los bancos por haberle encontrado trabajo. Música africana. Mientras Diana limpia el cuarto de baño, hace la cama, se pone tacones pendientes de margaritas y un colar. En voz en off dice: no he venido a Francia para eso. Todas las puertas están cerradas. Los niños no están aquí. No soy cocinera ni limpiadora.
Se esperan invitados e ella tiene que cocinar arroz mafante. Auténtica comida africana preparada por la criada. Diao se quedó en la cocina y entonces se produjo una escena impactante. Si no le importa, señorita, nunca he visto una negrez, una mujer negra. Tengo la impresión de que no está contenta. Desde la independencia, los negros han perdido mucha naturalidad. Te beso para reír, muy feliz, dice la jefe. Todavía tercera búsqueda de trabajo, enamorado de un joven, máscara de Duana comprada para su hermano. En Antibes, Joana se consumía, sin cobrar, sin salir nunca, reprendida y abandonada. Se sentía traicionada. Como quería trabajar, dejaron de darle. Y cuando llega una carta de su madre, se no lo cree, la rompe y no escucha la respuesta que le va a dar el jefe, porque Diana no sabe escribir. La máscara sigue ahí en la pared, así que lo devuelve. Finalmente el jefe le da dinero, Diana rompe a llorar, ya no quiere obedecer. Nunca volveré a ser esclava, no volveré a verlos. Mete sus cosas en la maleta, se esconde en la bañera y pasamos a imágenes de la playa con música de piano, prensa describiendo el suicidio. Los jefes se van a Dakar con el negocio de Diona y la máscara, música africana de lamentos. El jefe lleva la maleta y la máscara madre de Diona, que rechaza el dinero. El pequeño hijo, pequeño hermano, se pone la máscara y sigue al jefe. Mientras el coche se aleja en la distancia, el hermanito se baja la máscara y mira. Una imagen de la resistencia Jeune Afrique. Están muy los personajes son notables, los contrastes, la luz, la sucesión de paisajes, de situaciones, las pausas, los flashbacks en la historia. Todo nos ayuda a comprender cómo Diana fue engañada en sus esperanzas en una nueva vida, a pesar de las advertencias de su amante, y cómo fue explotada. Su respuesta desesperada es terrible. Muestra las consecuencias del proceso atroz, la incomprensión total, la brutalidad, la dominación inhumana en un viaje sin retorno para la joven Diana. Su silencio de la máscara expresa su condición y su rechazo absoluto. Otra película, en otra parte, en todas partes, o El choque del exilio, de 2020. Película de Viviane Perelmuter e Isabel Ingol. Viviane Perelmuter nació en Río de Janeiro, estudió filosofía y ciencia política y se formó en la Escuela de Cine FEMIS, Escuela de Cine FEMIS. Se interesa por el documental, la ficción, el ensayo. También trabaja en instalación y fotografía. Cuestiones de la memoria y la defamiliarización del están en el centro de su trabajo, a menudo premiado, y de su búsqueda de nuevas formas de contar historias. Enseña en Córcega desde 2010. Isabel Ingos es montadora y directora. Tras estudiar en la FEMIS, trabajó con varios directores, entre ellos Viviana. El escritor Edward Said ha defendido la idea que en el exilio puede engendrar resentimiento y arrepentimiento, pero también agudizar la mirada sobre el mundo. Lo que se ha dejado atrás puede inspirar melancolía, pero también un nuevo enfoque, puesto que, casi por definición, exilio y memoria van de la mano. Es lo que se recuerda y cómo se recuerda lo que determina cómo miramos al futuro. Es cita el punto de partida de las reflexiones planteadas por Isabel Vivian en su película documental experimental Ailleurs Partout, que relatan los sobrealtos vividos por Shaheen. Este joven
huyó de su país para pedir asilo en el Reino Unido. Su historia se cuenta mediante imágenes de cámaras de vigilancia en distintas partes del mundo, en color o en black and white, cámaras web en conversaciones, mensajes, la entrevista de control con el funcionario de inmigración británico, the Home Office Screening Unit, voces en off, vimos la cara de Shaheen transmitida al mundo a través de la pantalla de su ordenador, de migrante, miembro, a refugiado, que Shaheen, lleno de esperanza, soñaba con descubrir el ancho mundo, pero en una habitación en Inglaterra solo. La película es a la vez estética y poética, enlazando sutilmente imágenes en color y en blanco y negro, con las palabras del exilio, voces, diligencia, puras y detalles que nos recuerdan nuestra responsabilidad, nuestra diligencia y la necesidad de diálogo y acción. Estos acontecimientos icónicos y el trauma de la experiencia llaman nuestra atención sobre las representaciones actuales de nuestro mundo, gracias a la singular e intensa de esta película. Los cineastas me concedieron una larga entrevista sobre la cuestión del choque en Ailleurs Partout. Um, la sociedad como punto de situación encerrado en su dormitorio de Inglaterra, observando el mundo a través de Internet, les mostró una imagen de televisión. En una pareja estaba respondiendo de forma muy inocente y de repente, y boom, una explosión. Había que tener paciencia y seguir un protocolo, porque las imágenes del Internet son de cámara de surveillance son difíciles de manejar. En primer lugar, dicen las realistas, tuvimos que desarmar la mirada para estar realmente cara a cara con el material sin una regia que hiciera de pantalla. Necesitábamos este tiempo inicial para considerar las imágenes sin ideas preconcebidas. De lo contrario, simplemente las utilizaríamos como herramientas y daríamos con un cliché. Teníamos que ver todo lo que ocurría en la imagen y los acontecimientos de la propia imagen. Esta es la segunda parte del protocolo de los directores, excluir lo sensacional. El deseo está siempre, dicen, en el origen de una película y algo de lucha también entra en ella. Es un combate, ante todo, contra nosotros mismos, para no ceder a la facilidad, la prisa y los prejuicios y no producir clichés propios. Es una batalla para seguir adelante, para continuar haciendo películas fuera de los circuitos comerciales. También es una lucha por el mundo, aunque sea una miseria comparada con el trabajo que tenemos que hacer sobre el terreno. Sin embargo, el cine puede aportar una valiosa contribución, una fuerza singular, sobre todo en un momento en el que los ánimos están caldeados y las opiniones desbocadas. Ofrecer un tiempo en el que podamos frenar y mirar dos veces. Hay varios choques en esta película. La madre cariñosa, lejana, el choque emocional de la cárcel, el choque positivo de conocer a alguien, el ritmo espasmódico de las imágenes, el choque de la separación, las vistas del pájaro, el choque del calvario, el choque del exilio, la verdad que se vuelve contra ti, el estético que te lleva a mirar las cosas de otra manera, el choque de la acción y de la traición, el miedo. No poder ver el rostro de Shaheen nos permite mirar, reflexionar, no perder nuestra capacidad de asombro contra viento y marea, estar presentes en el mundo, acoger los encuentros.
la tercera película, Los últimos de los primeros hombres de Joan Johansson. Joan Johansson, 1909, murió en 2018. Fue un músico, compositor, productor y director de cine holandés. Comenzó su carrera con el grupo Apparat Organ Quartet vivió en Copenhague desde 2000 y después en Berlín en 2017. Last and First Man comenzó como espectáculo audiovisual en el Festival Internacional de Cine de Manchester antes de entrenarse con éxito como largometraje. En esta película hay la voz en off de Tilda Swinton sobre imágenes de Spomenik y voici las primeras palabras. Escucha pacientemente, porque nosotros, que somos los últimos hombres, deseamos comunicarnos con vosotros, que sois miembros de la primera especie humana. Podemos ayudaros y necesitamos vuestra ayuda. No podéis creerlo. Vuestro conocimiento del tiempo es muy imperfecto y por eso vuestra comprensión de él está vencida. Los hombres del futuro han descubierto que la humanidad está al borde de la extinción y ofrecen ayuda mutua. No sabemos qué tipo de ayuda ofrecen, pero puede que sea un acompañamiento mutuo en la muerte y la esperanza de recrear la vida. Lentas imágenes en blanco y negro de monumentos serbios se desplazan mientras Tilda Swinton habla. Un punto verde sobre el fondo negro que se convierte en una línea discontinua y luego desaparece. Es la huella de estos humanos del futuro, hablando a los humanos de nuestro tiempo. La gente del presente imagina un futuro utópico y feliz, pero nunca existió, dicen las personas del futuro, que han experimentado tipos de felicidad e infelicidad como resultado de la alteración del medio ambiente y el movimiento de la especie humana. Comparan a la raza humana con un río perezoso, mucho estancamiento, aburrimiento y alguna rara agitación. La existencia siempre ha sido precaria en cualquier etapa de su evolución y la humanidad podría haber sido exterminada por la más mínima variación de su entorno químico, por un microbio, un cambio climático, por su locura o por un acontecimiento celeste. La humanidad futura detectó un gas no luminiscente que se una curva que predecía una colisión con el Sol, y su religiosa extensión. La vida será imposible en todos los planetas excepto Neptuno. Algunos predecesores, conscientes del fin que se acercaba, propugnaban las orgías de placer, pero otros decidieron impulsar el desarrollo de una nueva especie humana en un mundo nuevo. Un punto y una línea discontinua anuncian que los últimos hombres son la 18ª especie de esta larga mutación. ¿Qué estamos tratando de traer el pasado? Dicen los humanos del futuro. El suicidio no es es contranatural. La enorme radiación daña al cuerpo humano. Somos restos, dicen, de nuestras formas pasadas. Somos sobrevivientes. Las estrellas nacen y mueren. El fin universal llega a su debido tiempo. Después de nuestra muerte, dicen los humanos del futuro, durante mucho tiempo, se producirán acontecimientos misteriosos. La vida de la humanidad es solo un destello en la vida del cosmos. Mirar el cielo y la majestuosidad púrpura que nos destruirá, de fascinación por su poder y lástima por su lucha autodestructiva contra la conciencia universal. Tenemos amor, dicen, por nuestro destino. Las estrellas son grandiosas y nosotros no somos nada para ellas, y la humanidad es concebida por una estrella destruida por ella.
En esta película chica y trágica, con una esperanza de que la diseminación de las células humanas encuentre un desenlace feliz, una utopía, las imágenes, la música, la voz en off, las transiciones y las rupturas crean una textura artística. La inmigración a Neptuno es un paso hacia lo desconocido. Los humanos que sigan las palabras de los últimos humanos del futuro deben meditar sobre su responsabilidad, su solidaridad, aceptando la finitud. En conclusión provisional, ¿cómo miramos las historias de otros periodos sobre el exilio, la diferencia, cuestiones coloniales? De 1966 a 2020. ¿Qué ha cambiado? La historia de Carlos, un emigrante, es un ejemplo significativo. Soñadores, una vida en las sombras de 2023. Dreamers, un documental en blanco y negro de Stephanie Barbe y Luc Peter muestra el sufrimiento y la vida cotidiana de Carlos americana en Chicago. Unidos, los que han logrado obtener la nacionalidad y el hermano que fue devuelto a la frontera mexicana y se le promete regresar de nuevo bajo la sentencia de 30 años de prisión en Estados Unidos. Los traumas están allí, los exiliados continúan con su sufrimiento, su lenta destrucción. Las películas aquí presentadas dicen cada una a su manera que los artistas tienen voz en la lucha permanente contra todas las formas de dominación y sus extremos que conducen a la muerte y al exilio. Enfrentar pruebas terribles que pueden llevar a la desesperación significa actuar individual y colectivamente, desarrollando resistencia y resiliencia a pesar del peso de la adversidad. Entonces podría surgir la esperanza. Muchas gracias.